mi Redentor. Ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma presto, ven, Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dado años mil, ha de quedarse acá. Ven, Señor, mi Redentor. Ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma presto, ven, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los manos levantados son a oír el fallo de su juez.
Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas que estaremos compartiendo durante varias sesiones, varios estudios donde estaremos analizando la diferencia entre la salida al campo y los puestos de avanzadas. Estaremos estudiando acerca de las escuelas y sanatorios que hubieron y que algunos todavía existen en la iglesia adventista, y miraremos la diferencia entre estas escuelas y las escuelas de sostén propio que posteriormente se levantaron por una razón, por un motivo, y eso es lo que estaremos estudiando a lo largo de estos temas que pues en realidad no sabemos cuántos temas vamos a dar de estos, de la diferencia entre la salida al campo y los puestos de avanzada que generalmente se están dando últimamente en estos tiempos, y que realmente necesitamos regresar al pasado, conocer por qué se levantaron, por qué se dieron, cuáles fueron sus errores, por qué cayeron, para que nosotros no repitamos esos mismos errores que nuestros hermanos en el pasado cometieron, y que de igual manera, cuando estemos listos para irnos al campo, lo hagamos de acuerdo al consejo de la mensajera del Señor, no al consejo de los hombres, no al consejo incluso de este servidor, sino que vayamos de acuerdo a la palabra de Dios y a los testimonios. De igual manera, si vamos a levantar un puesto de avanzada, que sea de acuerdo a lo que está establecido, a lo que está escrito, tanto en la Biblia como en los testimonios. Si hemos de levantar una escuela de educación en el sostén propio, pues también necesitamos instrucciones de parte de Dios, instrucciones de parte de la mensajera, para no cometer estos errores que ya se cometieron en el pasado y que inclusive lastimosamente algunos están cometiendo en la actualidad. Y es que precisamente porque no conocemos nuestra historia en el pasado. Y de igual manera, si hemos de establecer un sanatorio, hay principios, hay una ciencia educativa a levantar estos, estos tanto escuelas como sanatorios, para que podamos avanzar correctamente. De ahí que pues esta es la parte número uno de esta serie que vamos a estar tratando, y vamos a estar regresando al pasado, a los comienzos de nuestra historia como iglesia, pero también miraremos los principios que están en las Sagradas Escrituras. Así que los voy a invitar a que juntos me acompañen para que vayamos en oración, y que sea Dios a través de su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo y con la conducción de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos comenzar. Así que los voy a invitar a que me acompañen de rodillas los que puedan, y juntos vayamos y conozcamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí postrados de rodillas en este humilde lugar para pedir tu dirección, para pedir tu instrucción, para pedir tu dirección, para pedir tu sabiduría, y que a través de las Sagradas Escrituras y de los testimonios podamos conocer estas preciosas verdades, podamos conocer estas hermosas enseñanzas para avanzar con paso firme, para avanzar sin cometer errores, ya que tenemos una historia en el pasado la cual nos ayuda.
como dice Primera de Corintios, las cuales nos han quedado como ejemplo para nosotros. Te ruego y te suplico, Señor, que nos ayudes a través de esta transmisión, a través del internet, para que podamos compartir tu palabra. De igual manera, derrama tu espíritu sobre mis hermanos que estarán mirando esta transmisión, que tú seas con ellos, en sus hogares, en sus familias, y que de igual manera sean movidos por tu Espíritu Santo para ir a indagar aún más profundo todavía sobre este tema. Te lo ruego y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Este tema, mis apreciados hermanos, lo estamos compartiendo con ustedes, y es que cuando andábamos allá por el área de Oklahoma, veníamos platicando con nuestro hermano y veníamos entablando una conversación acerca de que hay una gran diferencia actual entre la salida al campo y establecer escuelas de sostén propios, donde últimamente pues han estado saliendo varios que están levantando puestos de avanzada, quieren levantar escuelas, quieren levantar sanatorios, pero todos estos que en la actualidad se están levantando, pues conforme vayamos mirando con las evidencias que se van a ir mostrando, pues no están encajando con el modelo con el que Dios nos ha dejado a través de la Biblia, a través de las instrucciones del espíritu de profecía. En primer lugar, cuando hablamos de la salida al campo, debemos de saber esto, que en la realidad de las cosas y la pura verdad es que no, como dice aquí en su pantalla, usted y yo podemos salvarnos o perdernos, inclusive estemos en el campo. Sí, hay mucha gente que no necesariamente porque se vaya al campo ya es salva. Y hay mucha gente que aunque no se vaya al campo, de igual manera no se va a salvar. Como también dice aquí, hay mucha gente, usted puede salvarse o perderse aún en la ciudad. Y es que en el conflicto de los siglos encontraremos que cuando se dé la ley dominical nacional y también se dé la ley dominical mundial, hay muchos hermanos que van a quedar encerrados, van a quedar presos en las cárceles, en las ciudades, menciona la mensajera del Señor. Y también, como miramos aquí, no todos los que se vayan a vivir al campo serán salvos, ni todos los que se queden en las ciudades se perderán. En realidad, como dice la mensajera del Señor en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 68, dice el testimonio de Jesucristo: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Fíjese que aquí nosotros podemos embonar exactamente que también podría decirse: no todos los que observan el sábado y se van a vivir al campo serán salvos o serán sellados. O también podríamos decir, no todos los que profesan observar el sábado y se queden en las ciudades se van a perder o van a ser sellados. También podríamos leer la cita, que no todos los que profesan observar el sábado y se vayan a vivir al campo van a ser sellados. Entonces, estamos mirando que aunque nos vayamos al campo o no nos vayamos, en realidad la salvación depende de la obediencia a los mandamientos de Dios. Claro, esa obediencia a los mandamientos de Dios viene porque
nuestro Señor Jesucristo ha obrado en nosotros, y gracias a ese amor que tenemos por el sacrificio expiatorio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, viene la observancia de los mandamientos de Dios. Hemos estado nosotros presentando algunas evidencias de algunos que se han ido al campo, que han puesto sus escuelas, que ellos llaman escuelas de sostén propio, que cultivan y que sin embargo andan en cosas muy raras, en cosas muy extrañas, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, ni van de acuerdo al testimonio, ni mucho menos van de acuerdo a los ejemplos que nos dejaron los pioneros adventistas. Por eso les estoy diciendo que no necesariamente porque nos vayamos al campo quiere decir que ya somos salvos. Entonces, tenemos en la historia también cómo muchos se han ido al campo, y sin embargo se ha desarrollado a través de esa ida al campo una terrible apostasía. Se fueron al campo simplemente para apostatar. Por eso es sumamente importante que nosotros conozcamos nuestra historia en el movimiento adventista. Y hoy, como les estaba yo comentando, esta es la primera parte de estos temas que vamos a estar presentando. Necesitamos mirar algunos aspectos para poder encajar todas las piezas y tengamos una claridad de mente en este asunto. El por qué la salida al campo, el por qué se establecieron escuelas en la iglesia adventista, el por qué se establecieron sanatorios, por qué cayeron esas escuelas, por qué se corrompieron esos sanatorios, por qué la mensajera del Señor apoyó el sostén propio, por qué tuvo que venir una línea irregular después de haber existido una línea regular. Entonces son muchos aspectos que necesitamos mirar. Y el día de hoy nosotros vamos a mirar en primer lugar lo que ustedes están mirando ahí en su pantalla, que es a través de la historia de cómo nuestras escuelas y sanatorios adventistas surgieron en relación con las escuelas de los profetas. Y nosotros sabemos que como iglesia nuestra primera escuela educativa fue la escuela de Battle Creek. Esta escuela de Battle Creek estuvo ubicada en el estado de Michigan. Ahí es donde estuvo esta escuela. Pero la Biblia, vamos a movernos ahora a la Biblia para que entendamos el por qué el Señor permitió que vinieran estas escuelas tanto en el movimiento adventista como en el pasado. Y es que el fundador, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, al cual Dios utilizó para establecer escuelas, fue el profeta Samuel. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, donde se menciona el profeta Samuel, y dice en el versículo 1: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era preciada en aquellos días, pues no había visión manifiesta. El Señor va a llamar al profeta Samuel porque en el liderazgo de la iglesia de aquel entonces, quien estaba dirigida por el sacerdote Elí y sus dos hijos, se habían corrompido, se habían tergiversado, y encontramos que Dios tiene que levantar ahora un nuevo dirigente para que dirija al pueblo de Dios, porque el actual dirigente, los actuales dirigentes estaban en una terrible apostasía, en una terrible rebelión, a tal grado que ya Dios no se comunicaba con Elí ni con sus hijos debido a la corrupción que ellos estaban viviendo y debido a el mal camino sobre el cual estaban llevando al pueblo de Dios. Entonces estamos mirando una transición de dirigentes. Se están desechando a unos y se están colocando a otros.
Se está desechando el sacerdocio de Elí y se está colocando el dirigir la obra a través del profeta Samuel. Y miren cómo estaba el liderazgo en los tiempos que Dios está levantando, el que va a fundar escuela de profetas. Dice el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Así era como estaba el dirigente. El dirigente estaba acostado, estaba cerrándole la vista de los ojos, ya no podía mirar. El Señor ya no podía comunicarse con ellos, y de ahí que encontramos en el versículo 3 donde dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Entonces encontramos que la dirigencia de la iglesia pues no era muy buena. Es cuando Dios decide llamar a Samuel. Y aquí estamos mirando que es un llamado directo de Dios hacia Samuel. No fue Elí el que llamó a Samuel. Es decir, no fue a través de un hombre que Samuel llegó al liderazgo, sino que fue a través de un llamado directo de Dios. Y encontramos que este Samuel era un profeta, y Samuel precisamente en el versículo 19 y 20 nos va a decir que en su ministerio Samuel no estaba estático en un solo lugar. Samuel se movía de lugar en lugar. Dice primera de Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Este fiel profeta de Jehová es el que va a establecer las escuelas de los profetas en el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 10, y leeremos en el versículo 3 a el versículo 8. Dice la palabra de Dios: y cuando de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos, y el segundo 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. De allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio y pandero y flauta y arpa, y ellos profetizando. Aquí encontramos que ya había ahora una compañía de profetas. Esa compañía de profetas era la que había establecido Samuel. Y Samuel, como vamos a mirar en los testimonios, fue el que estableció estas escuelas de los profetas. Miren lo que dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, página 582. Dice la mensajera del Señor: mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Entonces aquí encontramos el primer principio, hermanos. Si nosotros vamos a levantar una escuela, las escuelas de sostén propio o las escuelas que iban a ser levantadas en el movimiento adventista era con el propósito de la educación de la juventud. Y ahora miren
lo que sigue diciendo la mensajera. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera. Ahora miren cuál es el segundo punto de el por qué, si es que nosotros queremos levantar una escuela de sostén propio, en primer lugar es para educar a los jóvenes. Y en segundo lugar, miren para qué se tienen que levantar estas escuelas de sostén propio. Dice aquí, las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada. Es decir, las escuelas que se tienen que levantar hoy en día, que son llamadas como escuelas de sostén propio, es para combatir la corrupción, es para combatir la apostasía, es para combatir todo error de doctrina. Para eso se están levantando y se deben de levantar las escuelas de sostén propio, al igual que, como miraremos más adelante, ese era el propósito de Dios cuando se estaba levantando la escuela de Battle Creek. Miren qué más sigue diciendo, para cuidar del bienestar moral. Entonces, si nosotros queremos levantar una escuela de sostén propio, no es para entretener a los jóvenes, no es solamente para darles un certificado de que pasaron por una escuela, no, es número uno, para educar a la juventud, para enseñarles a que no tengan temor ni miedo y combatir la corrupción, la apostasía, y combatir el libertinaje también, porque aquí dice para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Así que, mis apreciados hermanos, si nosotros queremos levantar una escuela de sostén propio, no es solamente para entretener a los jóvenes, no es para hablarles solamente de la reforma pro salud, no es solamente para enseñarles cuántas células tiene el cuerpo o cuántas cromosomas tenemos. No, es número uno, para enseñarles a los jóvenes en educación física, mental y espiritual. Número dos, para enseñarles a combatir la corrupción y la apostasía, la falsa enseñanza, la falsa doctrina que se está metiendo en el pueblo de Dios. Porque por eso es que Dios estaba levantando estas escuelas de los profetas en los tiempos de Samuel. Y ahí tenemos nosotros el principio de el por qué Dios levantó escuelas en el tiempo de Samuel y por qué Dios dio órdenes a los pioneros adventistas de levantar escuelas educativas que entrenaran a obreros misioneros. Y con ese propósito es que en la actualidad se deben de levantar escuelas de sostén propios educativas con el propósito de combatir, número uno, de enseñar a la juventud, número dos, de combatir la apostasía y la corrupción, número tres, enseñarles una educación moral de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que vaya a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y también enseñarles a cómo conducirse en la vida. Vamos a mirar nosotros aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 7, versículo 2,
que en los tiempos de Samuel habían dos escuelas. La primera escuela la vamos a encontrar en Primera de Samuel capítulo 7 y el versículo 2. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, ahí en este lugar el profeta Samuel estableció una escuela de profetas. En el versículo 16 dice, y todos los años iba Samuel y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa. En esos otros lugares también Samuel estableció escuela de los profetas y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Ramá, donde había otra escuela que Samuel estableció, que Samuel levantó por orden de Dios. Y allí, dice aquí, porque allí estaba su casa. Aquí encontramos otro principio, hermanos, que una cosa es levantar una escuela de sostén propio, donde va a tener su escuela educativa y su sanatorio. Y otra cosa es que nosotros querramos establecer nuestra casa en esa propiedad donde está la escuela y el sanatorio. Porque aquí estamos mirando que Samuel no tenía su casa en las escuelas donde estaban los profetas. Samuel llegaba a esas escuelas, se estaba ahí unos días y después se regresaba a su casa. Lo mismo ocurría en el tiempo cuando se levantó la escuela en Battle Creek. Estaba la escuela de Battle Creek y la mensajera del Señor no tenía su casa en la escuela de Battle Creek. La mensajera del Señor tenía su casa en otro lado. Ella llegaba a visitar la escuela en Battle Creek, pero ella no vivía literalmente en Battle Creek. Ella no tenía casa ahí. Entonces hoy en día nosotros estamos mirando también ese mismo error, que hoy en día se están levantando en algunos lugares escuelas que dicen ser de sostén propio, pero ahí quieren vivir, ahí quieren esperar la segunda venida del Señor. Inclusive algunas escuelas ni están produciendo misioneros, ni los están mandando al campo, pero sin embargo sí están pidiendo apoyo de los demás hermanos para que les construyan sus casas, sus escuelas, sus sanatorios. Y vamos a mirar que eso no va de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios, ni tampoco en los testimonios. Eso lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando y vamos a ir mirando los tiempos de cómo la mensajera del Señor vivió y cómo ella se administraba cuando estaba en las escuelas y dónde es que ella vivía. Aquí nos va a decir el libro de Patriarcas y Profetas en la página 582, donde dice: con el fin de lograr este objeto, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas, como dice Segunda de Reyes. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Patriarcas y Profetas, página 582. Nos dice la mensajera, y también ya lo leímos en la Biblia. En la época de Samuel había dos de estas escuelas. Una en Ramá, donde vivía el profeta, y la otra en Kiriat Jearim, donde estaba el arca en aquel entonces.
se establecieron otras en tiempos ulteriores. Aquí encontramos que también otro que siguió estableciendo escuela de profetas y que continuó visitando también las que había establecido Samuel fue el profeta Elías. Y encontramos en Segunda de Reyes capítulo 2, donde dice el versículo 1, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahí en Gilgal había una escuela de profetas que Elías visitaba. También había una en Betel y había otra en Jericó que visitaba Elías, así como lo hacía el profeta Samuel. Otro que continuó con esa misma práctica fue el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo también levantó y estableció escuelas de profetas. Vamos a mirar nosotros que en Segunda de Reyes capítulo 2 y el versículo 19 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está situada la ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y luego dice aquí que entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Y encontramos nosotros aquí en Segunda de Reyes capítulo 6 y el versículo 1, donde nos dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Aquí estamos mirando cómo Eliseo de igual manera siguió los mismos pasos que su sucesor, que su antecesor Elías y Samuel. Eliseo siguió con esa misma práctica de seguir estableciendo escuela de los profetas. Por eso vamos a mirar ahora que, número 1, si hemos de establecer una escuela de sostén propio, es con el propósito de hacer obreros misioneros. Es para agarrar a la juventud, educarlos tanto espiritual, moral y físicamente, y precisamente en este tiempo es para que ellos salgan como misioneros y salgan a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Número 2, es para combatir la corrupción, combatir la apostasía, combatir la falsa doctrina, la falsa enseñanza que hay dentro del pueblo de Dios, y que también hay que denunciar los pecados y abominaciones que se están cometiendo en Babilonia. También es vamos a mirar ahorita que para enseñarles a ser obreros de sostén propio. Miren lo que dice la Mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, página 583. Dice la Mensajera, los alumnos de estas escuelas, miren, aquí está un principio, se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. Entonces, aquí estamos mirando, mis apreciados hermanos, que el establecer unas escuelas o una escuela de sostén propio es con el fin de enseñarles a hacer de autosostenimiento. Hay que enseñarles a cómo cultivar la tierra, y de ese cultivo de la tierra es que la escuela se va a sostener. Lastimosamente, hoy en día
muchas de estas escuelas nunca se sostienen solas. Todo el tiempo están pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Nunca se cansan de pedir, ni nunca se cansan de construir. Y lo peor de todo es que las actuales escuelas que no están siguiendo el modelo de las escuelas de los profetas en el tiempo de Samuel y que no están siguiendo el modelo de las escuelas que se levantaron de sostén propio en los tiempos de la mensajera del Señor, están engañando a la gente. Y la gente está siendo engañada porque no conoce su historia, porque no conoce cómo es que se establecieron esas escuelas, cómo es que se dirigían esas escuelas, cómo es que esas escuelas se sostenían. Hoy en día hay muchos pastores que se han levantado y que dicen que tienen escuelas de sostén propio, pero lo único que usted mira es que se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo y construyendo y construyendo y construyendo. Y vamos a mirar que lo único que están construyendo es para beneficio de ellos mismos, no para beneficio de la obra. Aquí nos está dando un principio claro y contundente. Nos está diciendo que los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. En Israel, esto no era considerado extraño ni degradante. Más bien, se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio. Aquí estamos encontrando otro principio y este principio nos lleva a recordar no solamente el propósito con el cual se iba a levantar Battle Creek en el estado de Michigan, en el país de los Estados Unidos, sino que también ese principio era aplicado a todas las escuelas adventistas que se levantarían después de Battle Creek. Sin embargo, miraremos que estas escuelas, como la escuela de Battle Creek, cayeron, apostataron, precisamente porque no siguieron el consejo divino. Como la escuela de Madison comenzó muy bien enseñando oficios, pero posteriormente cayó en apostasía porque se desvió del consejo divino y vinieron a terminar cerrando sus puertas. Lo mismo que ocurrió con la escuela de Battle Creek. Y eso es exactamente lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros si queremos comenzar una escuela y la comenzamos mal, porque todo lo que comienza mal, termina mal. Y precisamente porque no nos vamos a estudiar y nos vamos a dirigir o nos dejamos dirigir por Dios de acuerdo a sus mandamientos establecidos en la palabra de Dios y al consejo divino en los testimonios. Cuando nosotros queremos levantarnos para establecer una escuela de sostén propio con nuestros propios pensamientos, con nuestra manera propia de dirigirnos, ténganlo por seguro que tarde o temprano nuestra escuela va a apostatar, va a caer. Y lo único que vamos a hacer es continuar con la apostasía de todas las demás escuelas que se levantaron. Aquí nos dice la mensajera del Señor, por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio. En las escuelas que, especialmente en la de Battle Creek, en Michigan, que fue la primera escuela que Dios levantó a través de los pioneros, bajo una visión que tuvo la mensajera del Señor, el orden era que en la escuela de Battle Creek se enseñara oficio. Sin embargo, ahorita vamos a mirar cuál fue el grave error de Battle Creek. Aún dice la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, página 583, aún en el caso de tener que ser educado
para el servicio sagrado, muchos de los maestros religiosos se sostenían por el trabajo de sus manos. ¿Se dan cuenta, mis apreciados hermanos, que en las escuelas de los profetas, estos maestros no recibían un salario? Estos maestros se sostenían a sí mismos por el trabajo de sus manos, porque desde muy niños, cuando ellos ingresaron a estas escuelas de profetas, a ellos se les enseñó un oficio, aparte de que se les enseñó una educación física, mental y espiritual, y aparte de que se les enseñó a combatir la corrupción y la apostasía y las falsas enseñanzas que estaban trayendo los falsos maestros, ellos se sostenían a ellos mismos. Por eso el autosostenimiento no comenzó allá en la época de 1893 con Edson White. Claro, él fue uno de los primeros que salieron bajo la línea irregular, pero el autosostenimiento de los profetas y de los maestros del Antiguo Testamento está registrada desde antes. Y muchos de los apóstoles y discípulos de Cristo continuaron con esa práctica de autosostenimiento. Miren lo que dice: aún en el tiempo de los apóstoles, Pablo y Aquila no veían menoscabado su honor porque se ganaban la vida ejerciendo su oficio de tejedores de tienda. Aquí estamos mirando, hermanos, que en estas escuelas de los profetas se les enseñaban a hacer de autosostenimiento bajo la enseñanza de un oficio. A mí, una de las escuelas donde he mirado que le enseñan estos oficios a los jóvenes, que les enseñan a cómo hacer pan, cómo hacer productos, cómo hacer cómo ir a construir. Es una escuela que está allá con nuestro hermano en Chiapas, con nuestro hermano Alfredo. Son de las si acaso, de las pocas escuelas donde se puede recomendar uno a un joven. Porque realmente son muy pocas esas escuelas donde se enseñan oficios, donde se les enseñan a los jóvenes cómo autosostenerse, donde se les enseña a los jóvenes a clases bíblicas, donde se les enseñan a los jóvenes a autosostenerse. Y aquí estamos mirando el principio. Si usted quiere levantar una escuela de sostén propio, lo primero que tenemos que hacer es educarnos antes de avanzar, porque no podemos avanzar sin estar educados primeramente. Se nos dice, ahora vamos a mirar las asignaturas que tenía la escuela de los profetas en el tiempo de Samuel, porque en el tiempo de Samuel, si era una escuela, es porque iban a enseñar, es porque tenían unas asignaturas. Miren estas asignaturas que tenían en los tiempos del profeta Samuel. Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia sagrada, la música sagrada y la poesía. Fíjense que aquí estamos mirando qué era lo que se enseñaba a estos jóvenes en las escuelas en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo. Se les enseñaba a tener plena reverencia a la ley de Dios, plena obediencia a esa ley. Se les enseñaba las instrucciones dadas a Moisés. Estamos hablando de todo el Pentateuco de la Biblia. Estamos hablando de las leyes de salud, de las leyes de higiene, de las leyes civiles, de las leyes de los sacrificios, de los símbolos de nuestro Señor Jesucristo. En el Pentateuco estamos hablando de la historia sagrada, es decir, de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Estamos hablando de cómo el Señor dirigió desde la caída del hombre, es decir, desde Adán hasta que salieron de Egipto, todos esos patriarcas, todos esos profetas.
Y estamos hablando de la música sagrada. ¿Cómo es que se debía de adorar a Dios en los atrios de su templo? ¿Cómo es que esta música sagrada influía en la adoración de sus hijos? Y estamos hablando de que se les enseñaba poesía. Por eso es que el rey David escribía esos poemas que dejó registrados en los salmos. Y encontramos aquí qué más se enseñaba en esta escuela de profetas. Los métodos de enseñanza eran distintos. Fíjense qué gran verdad, hermanos. Es decir, si nosotros vamos a levantar una escuela de profetas, tiene que ser diferente a los métodos de la actualidad que se dan en los seminarios teológicos. Miren lo que dice: los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales. Fíjense que ella está combatiendo, y cuando digo ella estoy hablando de la mensajera del Señor. Ella, cuando escribió Patriarcas y Profetas, y estamos hablando ya cerca de los años 1914, cuando ella terminó de escribir Patriarcas y Profetas, ella estaba atacando, ella estaba denunciando los seminarios teológicos que ya se estaban dando en su tiempo y que estaban totalmente contrarios a las escuelas de los profetas que el Señor quería que se levantaran y de acuerdo a los modelos de enseñanza que se dieran en esas escuelas. Por eso dice aquí, en los que, dice, los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales, en los que muchos estudiantes se gradúan teniendo menos conocimiento de Dios y de la verdad religiosa que cuando entraron. Y eso es verdad, hermanos, porque hoy en día en las escuelas que hoy en la actualidad se autoproclaman escuelas de profetas o escuelas teológicas, no salen sin conocer realmente lo que Dios quiere de nosotros. En las escuelas de antaño, el gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia él. En los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Jehová, se recalcaban las grandes verdades presentadas por los símbolos o figuras, y la fe trababa del objeto central de todo aquel sistema: el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Entonces aquí miramos, hermanos, que era lo que se enseñaba en estas escuelas de los profetas en los tiempos de Samuel, de Elías y de Eliseo. Y estamos mirando que las asignaturas eran la ley de Dios. En segundo lugar, las instrucciones dadas a Moisés. En tercer lugar, la historia sagrada. En cuarto lugar, la música sagrada. En quinto lugar, la poesía. Se les enseñaba obra manual. Se sostenían cultivando la tierra y se les enseñaba trabajo manual u oficios. Y estas escuelas de los profetas, como leímos, era con el fin de combatir la apostasía, con el fin de combatir la corrupción y el pecado, con el fin de denunciar y combatir las falsas doctrinas y enseñanzas que los falsos maestros y los falsos profetas les estaban trayendo al pueblo de Dios. Por eso cuando nosotros miramos y queremos ver que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre aquellas escuelas, hermanos, y las escuelas de hoy en día. La mensajera del Señor lo dice bien claro. Dice, ¿cuánta diferencia media
entre aquellas escuelas donde enseñaban los profetas de Dios y nuestras instituciones modernas de saber. Fíjense cuánta diferencia hay entre las escuelas de los profetas, dice la mensajera del Señor, y nuestras instituciones. Está hablando la mensajera del Señor de las escuelas que ya estaban establecidas hasta 1914 y que eran contrarias a las escuelas de los profetas. Dice aquí, cuán pocas escuelas pueden encontrarse que no se rijan por las máximas y costumbres del mundo. Hay una falta deplorable del gobierno y disciplina. Es alarmante la ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios entre los que se hacen llamar cristianos. Y eso es lo que realmente está ocurriendo hoy, hermanos. Hay mucha ignorancia acerca de cómo el Señor dirigía estas escuelas. Hay mucha ignorancia de por qué el Señor levantó estas escuelas. Hay mucha ignorancia inclusive dentro del pueblo adventista de cómo es que se levantaron las escuelas de Battle Creek, la escuela de Corambún en Australia, las escuelas de Loma Linda, la escuela de Andrews. Hay una gran ceguedad, hay una falta de conocimiento de por qué el Señor levantó estas escuelas y cómo es que ahorita están esas escuelas, el cual no era el propósito de Dios que estas escuelas tuvieran esta ciencia educativa del mundo en la actualidad. Por eso es que no nos debe de sorprender la actitud de la iglesia en la actualidad. No nos debe de sorprender la actitud de los pastores que salen de esas escuelas. No nos debe de sorprender la manera de adoración que se ha introducido en las iglesias. Precisamente porque las escuelas que fueron levantadas con un propósito se desviaron de su cometido. Y vamos a mirar acá nuestras escuelas y sanatorios adventistas. Aquí vamos a encontrar en su pantalla, ustedes van a mirar el Instituto de la Reforma de la Salud del Oeste. Este instituto, noten que aquí dice instituto, no dice hospital, porque antes no se llamaban hospitales. Antes no eran cortadores de huesos, ni antes eran suministradores de medicina alópata. Antes eran institutos de reforma de la salud. Se les enseñaba al pueblo, a los adventistas y a todo paciente a cómo curarse de la enfermedad y a cómo prevenir esas enfermedades. Este instituto de la reforma, noten que el mismo nombre lo dice, Instituto de la Reforma. Hoy en día, si usted le pone Instituto de la Reforma, es muy denigrante para un estudiante. Hoy en día el estudiante quiere mirar ahí universidad. Quiere mirar college, que diga ahí. No quiere mirar instituto, porque la palabra instituto es denigrante para aquel estudiante que está aspirando a convertirse en un PhD. Antes no era así. Antes se les llamaba Instituto de la Reforma. Un lugar donde se iba a enseñar a cómo vivir, a cómo prevenir enfermedades. Este instituto fue fundado en 1866. Elena y Jaime White eran miembros fundadores. Era un hogar para el enfermo, donde se podían tratar sus enfermedades y también se les enseñaba cómo cuidarse a sí mismos para prevenir sus enfermedades.
Era un sanatorio, un instituto, no un hospital. Y en este instituto, que era una asociación de adventistas, se vendían acciones solamente a los adventistas. ¿Por qué es que traemos este instituto de 1866? Porque a este instituto llegó este hombre que ustedes miran ahí en su pantalla. Llegó este predicador que es llamado Harper Bell. Llegó enfermo a este instituto. Este hombre, Harper Bell, fue el pionero en la ciencia educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice aquí, las reformas en la educación habían sido parte del escenario estadounidense desde la primera parte del siglo XIX. Harper Bell, quien vivió de 1832 a 1899, a quien los adventistas consideran como el padre de la educación adventista, organizó la primera escuela oficialmente patrocinada por los adventistas del séptimo día en Battle Creek, Michigan, en 1872. Ahí aparece, mis apreciados hermanos, el pionero de las escuelas educativas en la iglesia adventista. La primera escuela educativa estaba en 1872 comenzando y dando sus primeros pasos. Para 1874, como ustedes miran aquí en su pantalla, así era como se miraba la escuela, el colegio de Battle Creek en 1874. Esta escuela, que también era una asociación, se estableció, como ustedes miran ahí en su pantalla, en el estado de Michigan, en Battle Creek. Y nos dice la historia que durante el verano de 1873, los promotores de la escuela decidieron que una escuela como la que ellos visualizaban necesitaba ser dirigida por un hombre cabalmente educado. Pero Bell no tenía ningún título académico. De modo que en el otoño fue reemplazado por Sidney Bronsberger, un maestro brillante, de presencia agradable, con varios años de experiencia, con un bachiller en artes de la Universidad de Michigan. Ese fue el más grave error que cometieron los dirigentes de la junta del colegio de Battle Creek. Quitar a un pionero de la educación como Bell solo porque no tenía título, y trajeron a uno que venía de otra denominación, que venía con otros pensamientos, y lo establecieron como presidente y director de la escuela en Battle Creek. Traía los pensamientos académicos del mundo. Cuando nosotros seguimos mirando, vamos a mirar que en primera instancia, como les dije, si nosotros nos vamos a ir a levantar una escuela de sostén propio y no nos educamos y solamente nos aventamos a ver cómo nos va, tarde que temprano caeremos. Esta escuela de Battle Creek comenzó mal y terminó mal. Y miren cómo es que comenzó mal. En primera instancia, la mensajera del Señor tuvo una consideración urgente en la ubicación. Es sumamente importante la ubicación de esta escuela. No es nada más de decir, bueno, pues yo me voy, levanto una escuela en este estado, en tal lugar y ya. No,
es sumamente considerar la ubicación. ¿Saben por qué? Porque muchos se han levantado estableciendo escuelas de sostén propio. Y resulta que el lugar donde levantan la escuela es un lugar muy peligroso. Es un lugar como por ejemplo una escuela allá en México está ubicada justamente en el cruce de los narcotraficantes donde ellos pasan sus drogas. Ahí está la escuela. Y por eso es que todos los que viven en esa escuela y los que viven a sus alrededores de esa escuela, cuando usted llega al pueblo, usted los va a mirar que los estudiantes de esas escuelas, los maestros de esas escuelas y los pastores de esas escuelas andan armados. Porque no se consideró la ubicación, porque no se consideró el lugar. Por eso les digo, nosotros podemos irnos y levantar una escuela, pero si no vamos bajo la dirección de Dios y siguiendo cabalmente, punto por punto, los consejos del espíritu de profecía, tarde que temprano vamos a apostatar. ¿Por qué? Porque sí, podemos tener el deseo de hacerlo, podemos querer hacerlo y tal vez podemos avanzar solamente por el sentimentalismo, tal vez por el deseo de nuestro corazón, pero la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y ¿quién lo conocerá? Y aquí vamos a encontrar que la escuela de Battle Creek, en primer lugar, la mensajera del Señor dijo que necesitamos una consideración urgente en la ubicación. Los esposos White, influenciados por la visión de Elena White sobre la educación, deseaban un terreno amplio donde los estudiantes pudieran aprender métodos agrícolas adecuados y donde se pudieran crear talleres para proporcionar adiestramiento vocacional. Ese era lo que Dios le estaba dirigiendo a la mensajera del Señor cuando les dijo en una visión que levantaran escuelas para educar a los jóvenes. Pero ella, bajo la inspiración del Espíritu Santo, recibió en visión ciertas indicaciones de dónde tenía que levantarse la escuela. Al principio, la mensajera del Señor, junto con su esposo James White, favorecieron la granja de Foster sobre el lago Gowak, de unas 65 hectáreas, 160 acres de extensión, a varios kilómetros al sur del pueblo. Pero Foster, el dueño de estas 160 acres, quería $50,000. De modo que los esposos White se volvieron hacia el terreno de 20 hectáreas, 50 acres, de la feria en el extremo oeste de Battle Creek. Estaba disponible por un quinto del precio de Foster. En primera instancia, los White tenían ubicado el lugar. Sabían cuál era el lugar indicado. Necesitaban un lugar que tuviera bastante tierra para enseñarles talleres, para enseñarles métodos agrícolas, para enseñarle todo lo que posteriormente ella vindicaría en la escuela de Madison y en la escuela de Avondale en Australia. Pero cuando estaban por comprar la tierra para establecer la escuela en Battle Creek, miren lo que hicieron los dirigentes. Dice aquí, antes de poder cerrarse la compra, los esposos White se fueron hacia California. Al alejarse la influencia de ellos, el hermano Butler, quien después llegó a ser presidente de la Conferencia General, y sus asociados retiraron su interés en el terreno de la feria.
No comprendían estos hermanos por qué era necesaria tanta tierra. Y además en un área rural, fíjense, la hermana White decía, las escuelas, la escuela de Battle Creek tiene que ser en un área rural, fuera de la ciudad. Los hermanos decían, no, tiene que ser cerca de la ciudad, en el centro de Battle Creek. Y miren lo que va a empezar a ocurrir por no seguir los consejos del espíritu de profecía. ¿No sería suficientemente amplia la propiedad de Erastus Hussey, que consistía de casi 5 hectáreas, 12 acres, en el lugar más alto del barrio oeste? Era un barrio. Mientras que allá la mensajera del Señor estaba pidiendo una zona rural, en el campo, fuera de los barrios, fuera de la ciudad. Pero los hermanos decían, no, nosotros la queremos en la ciudad, en el barrio. Y exactamente del otro lado de la calle del Instituto de Salud. Ellos decidieron que eso sería mejor, haciendo a un lado el consejo del espíritu de profecía. Su proximidad a las oficinas de la Review and Herald, la iglesia y el instituto, en la mente de ellos parecía aumentar su valor, y así al terminar el año 1873 por $16,000 cerraron el trato. Pero mire lo que ocurrió. No todos se sintieron felices. Allá en California, Elena de White percibió que se había cometido un error. El consejo divino había sido menospreciado. Ella inclinó su cabeza y lloró, porque habían rechazado, habían desechado el consejo divino. Ahora eso se encuentra en Portadores de Luz, página 122. Les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que hoy en día, solo porque queremos nosotros hacer nuestra voluntad, al hacer un puesto de avanzada, al salir fuera de la ciudad, al establecer una escuela, al establecer un sanatorio, y si lo hacemos bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestra propia dirección, rechazando los consejos del espíritu de profecía y de la Biblia, rechazando la instrucción que Dios da en los métodos de enseñanza, en los oficios que se deben enseñar? ¿Ustedes creen que nos va a ir bien? No, señores, no nos va a ir bien. Porque a la escuela de Battle Creek no le fue bien. A la escuela, a la universidad de Andrews, que hoy en día está, no le fue bien. A la universidad de Loma Linda tampoco le fue bien. Inclusive a la escuela de Madison. En sus últimos años, cuando murió la mensajera del Señor, después de esos años, vino en decadencia, cayó en apostasía. Y así de igual manera, muchas escuelas en la actualidad que se han levantado de sostén propio por desechar el consejo divino, por desechar los consejos de la Biblia y del espíritu de profecía, mírelas cómo está hoy. Yo estaba sorprendido cuando estaba mirando en Facebook la clínica o instituto que le llaman Hierbabuena. Y estaban realizando ahí y dándole la bienvenida a los conquistadores. Si usted no me cree, se lo voy a poner aquí. Yo estaba sorprendido y digo, ¿cómo es posible, pues? Pero la palabra de Dios y los testimonios se tienen que cumplir, porque así dice que tiene que ocurrir. Si nosotros rechazamos el consejo de Dios, tarde que temprano caeremos, tarde que temprano iremos a la apostasía. Vamos a mirar aquí. Miren, aquí lo tenemos en la pantalla.
Ahí usted puede mirar y dice, visita de los clubes de la iglesia central a nuestra iglesia de Yerbabuena. Gracias. Y ahí usted mira a los conquistadores, van a hacer su parafernalia, van a hacer su show. Para eso levantamos escuelas de sostén propio, para seguir las costumbres del mundo, para seguir las prácticas de la masonería, del jesuitismo. Por eso les digo, mis apreciados hermanos, que si no seguimos los consejos de Dios, si nos apartamos de ellos, tarde que temprano caeremos en apostasía. ¿Y saben por qué? Porque realmente Restrepo nunca se desprendió de la conferencia general, nunca se desprendió de la iglesia adventista. Precisamente por eso. Y mírenlos, pareciera que están bien todos, que todo lo que están haciendo está bien. ¿Cómo vamos a denunciar a la masonería, al jesuitismo, si nosotros mismos lo estamos llevando a nuestras clínicas, nuestros institutos, nuestras escuelas, nuestras iglesias? Y eso es lo que le estamos dando a los hermanos, a los jóvenes. Exactamente lo mismo que ocurrió en el pasado es lo que ocurre en la actualidad. Por eso cuando nosotros vemos aquí, la mensajera del Señor no se equivoca. La Biblia no se equivoca cuando rechazamos el consejo divino. Ahora, ¿por qué es que la mensajera del Señor quería que las escuelas estuvieran fuera de la ciudad, lejos de los barrios? Hay una razón, y es que debemos de mirar qué consideraba Elena de White campo y qué consideraba ella como ciudad. Y miren las razones de por qué es que Dios quería que la escuela de Battle Creek estuviera fuera de la ciudad, en un lugar rural. Y lo mismo ocurre hoy en día, porque el Señor quiere que nosotros, y este principio nos ayuda a nosotros tanto para salir al campo, como para establecer sanatorios, como para establecer escuelas, que considera la Biblia y el espíritu de profecía como campo y ciudad. Miren, en primera instancia, ella dice, no era el propósito de Dios que los seres humanos viviéramos hacinados en las ciudades. Hacinados es amontonados. Amontonados en terrazas y apartamentos. Ese no era el plan de Dios. Y en un lugar amontonado en la ciudad, los jóvenes que vayan a estas escuelas van a estar ingiriendo y bebiendo las costumbres, el vino del mundo. En otro consejo, en el Ministerio de Curación dice, si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, y se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Ministerio de Curación, página 144, 1905. Por eso es que Dios a través de su profeta, así como Dios a través del profeta Samuel, del profeta Elías, del profeta Eliseo, dio instrucciones específicas de dónde levantar estas escuelas. Así también en 1872 el Señor estaba dando una orden específica bajo el profeta de no establecer a Battle Creek en el barrio, en la ciudad, sino que la deberían de establecer en la zona rural.
Pero los dirigentes dijeron no, rechazando el consejo y la establecieron en el centro de Battle Creek. Hoy en día existe y existirá lo mismo. El Señor nos ha dado a nosotros instrucciones, hermanos. Pero a veces, tristemente, el hombre hace su propia voluntad. El hombre dice, no, aquí es el lugar y aquí me plantaré y aquí me moriré. Y a veces estamos mirando cómo está la situación alrededor de esa escuela. Como en una ocasión yo le dije a un pastor que estaba pasando esa situación de que el lugar donde él estaba ubicado era un cruce de narcotráfico, donde ahora ellos tenían que buscar en la Biblia cómo autodefenderse, donde ellos ahora tenían que buscar amparo en la Biblia para poder portar un arma, donde a ellos tenían ahora que inventarse una doctrina de que se puede matar antes del cierre de gracia y después del cierre de gracia ya no se puede matar. A través de la autodefensa. Ellos fueron a la Biblia, al espíritu de profecía y hicieron su mezcolanza y se afianzaron en esa palabra de mentira. Yo le dije a él en una ocasión, ¿por qué no se mueve del lugar? Esa misma gente que lo apoyó para levantar esta obra, si usted ya mirando en la condición que está se cambia de lugar, Dios puede tocar los corazones para levantar la obra si es que usted la quiere hacer tal y como dice la palabra de Dios y los testimonios. Pero no, nos hacemos necios y queremos mantenernos ahí donde no es aprobado por la Biblia y no es aprobado por el espíritu de profecía. Y seguimos nuestros propios consejos, nuestros propios conocimientos y desechamos el conocimiento que Dios nos ha dado a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Por eso cuando miramos aquí, hermanos, vean la gran diferencia. El por qué la mensajera del Señor no quería que Battle Creek estuviera ubicada en el lugar que los hombres decidieron colocarla. La gran diferencia, como leímos en los testimonios, es que en la ciudad hay casas pegadas unas de otras. Edificios de apartamentos donde no hay un espacio ni siquiera para sacar al perro a hacer del baño. No hay hierbas para pisar. Los patios están sucios, los callejones están estrechos, las paredes de ladrillos, son casas pequeñas y están apiñadas, pavimento. El cielo se mira todo el tiempo nublado de polvo y humo. Y así es como vivimos en la ciudad, esa es la realidad. Mientras que en el campo hay área rural, hay campos verdes, hay bosques, hay arroyos, hay cielo claro, aire fresco, aire puro. Yo cuando leo esto, hermanos, y miro a los hermanos que ya están fuera de la ciudad, yo me acuerdo de lo que dice Mateo capítulo 24. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Donde dice, versículo 17, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Es decir, si ya saliste, hermano, fuera de la ciudad, ya no regreses. Ahí quédate ya. Muchos han salido y así como han salido, han regresado. El que esté en el campo, dice aquí, no vuelva atrás a tomar su ropa. Algo que me estaba compartiendo el hermano allá en Oklahoma era su tierrita. Tierrita que tiene agua, que tiene ahí unas vaquitas, que tiene ahí plátano, que tiene ahí caña. Y el hermano me estaba contando con tanto sacrificio cómo es que el Señor le ha ido poniendo y le ha ido dando todo eso.
Lo único que le puedo decir al hermano es siga avanzando, siga avanzando. El hermano nos contó su testimonio de cómo es que él antes vivía en la ciudad y ahora vive a hora y media fuera de la ciudad. Y realmente, hermanos, es completamente diferente. Completamente diferente. Pero si seguimos los pasos que Dios nos va dando y nos dejamos dirigir por Él cómo debemos de hacer las cosas, no por lo que digan los hombres, no por lo que diga yo o diga cualquier otro pastor, no. Es tu deber tuyo investigar por ti mismo, porque está en juego tu familia, está en juego tu esposa, tus hijos, está en juego tu vida, está en juego la vida eterna. Y no podemos depender del hombre. No podemos entregarle al hombre bajo los consejos de un hombre. ¿Qué hacer con nuestra familia? ¿Qué hacer con nuestras esposas? ¿Qué hacer con nuestros hijos? Eso no se lo podemos entregar a ningún ser humano. Solamente tenemos que dejarnos dirigir por Dios, por el espíritu de profecía, por la Biblia, ir detalladamente siguiendo esos consejos. Y Dios te va a dirigir. El error que nosotros cometemos es que a veces colocamos nuestra confianza en el hombre. No. Yo lo que te estoy mostrando aquí son los testimonios y la Biblia. Y no escuches mi consejo. Lo que está escrito, pídele al Espíritu Santo que te lo dirija, que te guíe, que te mueva. No las palabras de este hombre. Y vas a encontrar la gran diferencia. Encontramos aquí que para Battle Creek, en enero de 1872, Elena de White recibió su primera visión detallada acerca de los principios adecuados de educación. Poco después escribió 30 páginas de material impreso que cubrían lo que había visto. Proper Education, la educación apropiada. El programa educativo ideal combinaría el estudio con el trabajo físico. Eso era lo que Dios quería que se enseñara en Battle Creek. Con este propósito, las escuelas deberían tener departamentos industriales donde se les enseñara a trabajar a todos los alumnos, sin considerar la situación financiera, a darles instrucción en agricultura y mecánica. Se los prepararía para los deberes prácticos de la vida. Las señoritas deberían recibir instrucción en las artes domésticas, mientras los varones que desearan ser predicadores deberían tener un fundamento completo en el estudio de la Biblia. Aquí encontramos lo que Dios quería hacer con Battle Creek. Sin embargo, no se logró. Esta escuela no tenía un solo dueño. Era una asociación. Hoy en día las escuelas actuales de sostén propio solo tienen un dueño. Eso va contrario a lo que se ha establecido tanto en la Biblia como en los testimonios. ¿Saben ustedes que la escuela que fundó Samuel no era el dueño? La escuela que siguió fundando Elías no era el dueño. Las escuelas que siguió fundando Eliseo no era el dueño. Ni ellos tenían casas en esas escuelas como hoy en día están queriendo hacer pasar por verdad todos estos que se están levantando, que quieren construir escuelas según el modelo de Madison. Estas escuelas no tenían un solo dueño. Aquí dice, cuando la Asociación General se reunió en sesión formal en marzo de 1873, tomó acuerdos que aprobaban la formación de una escuela denominacional.
aunque ellos no mencionaban la escuela que estaba en ese momento bajo el patrocinio de la asociación, la tendencia parecía ser que los delegados estaban mirando más allá, hacia una institución más avanzada y con edificios permanentes. Eso era lo que ellos querían y lo lograron, pero ese no era el plan de Dios. Unas pocas semanas más tarde, en el inciso 2, la Junta Directiva de la Asociación General recomendó el establecimiento de una sociedad educativa adventista del séptimo día para que fuera la titular de la escuela propuesta y la administrara. Para los propósitos legales debía ser una sociedad con acciones. ¿Se dan cuenta? Estas escuelas no tenían un solo dueño. Era una sociedad de varios, así como la escuela de Madison. Era una sociedad de 7 dueños, no era un solo dueño. Hoy en día, por no tener este conocimiento, muchos están siendo engañados. Muchos. Porque las escuelas que están levantando hay un solo dueño. Y cuando ese dueño muera, pues en el testamento aparecerá que se lo hereda a su esposa o a sus hijos. Otra de las cosas que también debemos de mirar es que mientras estaba la escuela en Battle Creek, la hermana White vivió en otro lugar, no vivía en la escuela en Battle Creek. Por ejemplo, ustedes miran aquí en su pantalla, acá, en el inciso A, que de 1847 a 1852, la mensajera del Señor vivió en Thompson, Maine, ahí donde ustedes miran la flechita, aquí, en esa parte de los Estados Unidos. Ahí vivía la mensajera del Señor. Y sabes algo que descubrí, que ella siempre vivió fuera de las ciudades. Todo el tiempo ella vivió fuera de las grandes ciudades. Estaba recién casada cuando vivía en Thompson, Maine. Era un área rural donde ella vivía, con 2010 habitantes en 1850. Estaba a 48 kilómetros de la ciudad de Portland. 48 kilómetros. Después de vivir ella en Thompson, Maine, ella se movió a Rochester, Nueva York. Y ahí mira, entre los años de 1852 a 1855, esta población tenía 36.403 habitantes en 1850, pero donde ella vivía se encontraba a 119 kilómetros de una ciudad que se llamaba Buffalo. Eso es algo que a mí me sorprendió, porque ella siempre vivió fuera de las grandes ciudades. Y eso es sumamente importante, porque vamos a mirar aquí que en el inciso C, cuando llegó a Battle Creek, Michigan, entre los años 1855 y 1867, todavía no estaba la escuela de Battle Creek. Primero vivió en una casa rentada y luego en su casa propia. Ella tenía casa propia, pero esa casa propia no era lo mismo que tener un puesto de avanzada, ni era lo mismo que en su casa hubiera un sanatorio y una escuela, que son totalmente diferentes. Yo me puedo ir y salir de la ciudad e irme al campo, pero no precisamente por eso tengo que levantar una escuela. Si yo levanto una escuela y un sanatorio en mi casa, yo ya no estoy siguiendo el modelo divino. Ustedes van a encontrar en la historia
historia de la mensajera del Señor, que ella en su casa nunca tuvo una escuela, ni nunca tuvo un sanatorio. Ella apoyaba las escuelas y apoyaba los sanatorios. Los llegaba a visitar y luego, como lo acostumbraba a hacer el profeta Samuel, el profeta Elías, el profeta Eliseo, regresaba a su propia casa, que es contrario a lo que en la actualidad están haciendo. En la actualidad, los que están levantando escuelas y sanatorios, ahí tienen su propia casa, el terreno les pertenece a ellos, y todos piden diezmos y ofrendas para que ustedes les construyan sus casas a sus hijos, les construyan sus casas a sus yernos, les construyan su escuela a ellos mismos y sus propios sanatorios de ellos mismos con los diezmos y las ofrendas. Eso es la gran estafa que están haciendo hoy en día con la palabra de Dios, con la obra del Señor. Y sabe que muchos lo hacen porque no conocen su historia. Pero como dice la mensajera del Señor, sinceramente engañados, sinceramente perdidos. Por eso es sumamente conocer la historia. Importante seguir los pasos de los profetas, de los pioneros que estaban en la verdad. Acá vamos a encontrar que cuando ya estaba la escuela en Battle Creek, Michigan, la primera escuela, ella se movió de Battle Creek porque ella dijo que Battle Creek ya lo estaban haciendo como la Jerusalén del antiguo, de allá de los tiempos de Jesús. Estaban centralizando todo en Battle Creek. Y entonces ella se salió de Battle Creek y se movió a Greenville, Michigan. Entre los años 1867 a 1881, ella vivió en Greenville, Michigan. No vivió en la escuela de Battle Creek. Ella tenía siempre su propia casa. Casa que ella misma compraba con sus propios recursos, que ella ganaba de las regalías de los libros que ella escribía. Y que esa regalía se le era entregada a ella por la cantidad de libros que vendían. Así es como ella compraba sus casas y apoyaba la obra. ¿Ven la gran diferencia de levantar una escuela y tener tu propia casa? Son dos cosas muy diferentes. Hoy en día es completamente diferente. Hoy en día, por no conocer esto, hermanos, mucha gente está siendo engañada. Mucha gente. Yo a lo que te invito es a que conozcamos qué es lo que Dios demanda y Dios pide de nosotros. En nuestra próxima presentación acerca de este tema de diferencia entre salir de la ciudad y puestos de avanzadas y levantar escuelas de sostén propio y sanatorios, encontraremos que hay una gran diferencia. Y encontraremos y veremos a través de la historia cómo es que Dios quería que se hicieran las cosas. Y cómo hoy seguimos el mismo patrón que siguieron los que cayeron en el pasado por no seguir detalladamente los pasos y los consejos de la Biblia y del espíritu de profecía. Por eso es que yo los invito a que estudien por ustedes mismos, hermanos.
Yo esto lo estudio porque yo quiero saber, quiero conocer, para no ser engañado, porque la Biblia dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Es mi deber mío estudiar por mí mismo, conocer por mí mismo, para no cometer errores. Y es tu deber también escudriñar por ti mismo, conocer por ti mismo, para no cometer esos errores. En una ocasión, eso lo vamos a presentar cuando miremos la primera iglesia que se levantó de el tabernáculo de los 10 centavos. En una ocasión me dijeron a mí que en los grupos de sostén propio no podía haber un orden, es decir, un orden así como se ha acostumbrado en la iglesia de la corporación, es decir, que se da la bienvenida, se tiene un servicio de canto, se tiene la escuela sabática, ah, se da el culto divino. Y a mí me dijeron un día, no hermano, eso no lo podemos hacer en el sostén propio. Yo lo escuché y dije, voy a ir a estudiar ese punto y voy a investigar por mí mismo. Y me fui y me pasé noches enteras estudiando y estudiando y estudiando, buscando, buscando y buscando. Y encontré totalmente cómo es que la iglesia del tabernáculo de los 10 centavos se dirigía. Y cómo es que se dirigía a la escuela de Madison. Y lo hice para conocer por mí mismo lo que está escrito. Así de igual manera, yo quiero salir de la ciudad, pero no lo voy a hacer bajo los consejos de un hombre ni de un pastor. Lo voy a hacer bajo el mejor consejero, nuestro Señor Jesucristo, el consejero del testigo fiel y verdadero, el consejero a la iglesia Laodicea. Él es el mejor consejero. A Él voy a ir para que me aconseje. Y lo mismo te pido y te invito a que tú hagas. Sigue el consejo al pie de la letra de lo que está en la Biblia y de lo que está en los testimonios y te irá bien, porque así dice la Biblia. Pero si desechamos esos consejos, hermanos, ténganlo por seguro que tarde que temprano caeremos y nos irá mal. Está 100% comprobado. En nuestra próxima presentación miraremos la caída y apostasía de la escuela de Battle Creek. ¿Cómo es que llegó la apostasía y la caída de esa escuela? Para no cometer esos mismos errores. Vamos a finalizar. A los hermanos que nos acompañaron en esta noche, queremos pedirles que investiguen por ustedes mismos y darles las gracias por darnos la oportunidad de haber compartido este mensaje con ustedes y sigamos avanzando en la fe, síganse dejando guiar por la palabra de Dios y los testimonios, nuestro Señor Jesucristo, porque el fin está cerca y debemos de prepararnos ahora más que nunca. Vamos a finalizar con este himno, Marcharé en la divina luz. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos.